Varias de estas clases, hermanos, fueron introducciones, como la que tenemos el día de hoy. Tuvimos una introducción a la Biblia, tuvimos una introducción al Pentateuco, a los libros históricos, a los libros poéticos, y hoy también tenemos una clase de introducción. Y como decía nuestro pastor al finalizar el culto, él nos invitaba a este estudio bíblico, a que no descuidemos tampoco este tiempo, hermanos. Es un tesoro que usted puede tener eh, en su propia casa, hermano. No menosprecie esto, no desestime esto. No ha tenido que darse un pique larguísimo para poder escuchar esta clase. Es una verdadera bendición del Señor que nos da estos medios y no lo desperdiciemos, no tengamos en poco esto que estamos aprendiendo. Y más aún, hermanos, cuando nuestra iglesia se ha propuesto por parte de su ministerio de enseñanza el que vayamos nuevamente a las Escrituras, el que estemos continuamente viendo en la palabra de Dios cuál es su voluntad, qué es lo que el Señor ha hecho y qué es lo que el Señor hará. Y eso lo podemos ver en su palabra. El día de hoy, como dice el título de la presentación, es una introducción a los profetas mayores. Los objetivos para esta clase, primero, es comprender qué libros y periodos abarca la sección de los profetas mayores. Segundo, abordar las claves y los retos de interpretación general de la sección de los profetas mayores. Y tercero, entender el rol que tienen estos libros en la historia de la redención. Al finalizar la clase, esperamos que cada uno de los hermanos pueda atender a cada uno de estos objetivos. Recordemos algunas cosas, hermanos. En primer lugar, hemos visto 22 clases que no necesariamente coinciden con las 22 que vemos ahí, los 22 libros de la Biblia. Porque recordemos que hay libros que nosotros tratamos como uno solo porque originalmente eran uno solo, como el libro de Reyes, el libro de Samuel y el libro de Crónicas. Y también hemos hecho introducciones, como ya les mencionaba. Y hemos visto tres grandes secciones. Primero, el Pentateuco, que son los libros Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vimos los libros históricos, que son la sección que va desde Josué a Esther. Y también vimos la sección de los libros poéticos, que la culminamos el domingo pasado con la enseñanza de nuestro hermano Pablo sobre el libro de Cantar de los Cantares, en la sección de Job a Cantares. Y hasta el momento también hemos visto 22 libros de nuestra Biblia en castellano. Y hoy vamos a iniciar con una sección nueva, que es la de los libros de los profetas mayores. Primero, definición de profetas mayores. ¿Por qué razón se llaman profetas mayores y a qué libros corresponden? Primero, corresponde a una sección de la Biblia en castellano, una Biblia en español, que involucra los libros de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Estamos hablando de los 5 libros que vienen después de Cantar de los Cantares. De hecho, sería muy bueno y de hecho es su deber que usted esté acompañando este momento del estudio bíblico con su Biblia. Y fuera usted al último capítulo de Cantar de los Cantares para que vea desde dónde comienzan esta sección, la sección de los libros de los profetas mayores. Y de hecho podríamos hacer un ejercicio muy sencillo, hermanos, de ir a el primer capítulo del profeta Isaías, primer capítulo del profeta Isaías, y dejar un dedo o una mano ahí en ese capítulo. Y por otro lado, al mismo tiempo, ir al último capítulo del libro de Daniel. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, de la extensión que tiene los libros de los profetas mayores. Yo tengo aquí una Biblia promedio, una Biblia tamaño promedio, que tiene, como ustedes saben, una letra pequeña, y aún así estamos hablando de unas 140, 150 páginas. O sea, estamos hablando de una sección importante dentro de las escrituras. Pero si usted hace el mismo ejercicio y toma desde el libro de Oseas, es decir, del siguiente libro, y va al último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías,
usted se va a encontrar con que la extensión de estas dos secciones es muy diferente. La de los profetas mayores es mucho más voluminosa que la de las profetas menores, que son desde Oseas hasta Malaquías. Y esta es la razón, hermanos, por la cual en las Biblias que nosotros tenemos en español existe esta sección de los profetas mayores. Por eso se llama mayores. No es porque estos profetas sean más inspirados, sean más importantes, hayan recibido una mejor revelación. No, es por su extensión. La extensión de estos libros es mayor al resto de los libros proféticos. Podemos hablar de una mega sección que serían los libros proféticos, que van desde Isaías hasta Malaquías. Y ahí se hace la división entre los 5 libros que son de mayor extensión y los siguientes libros que son de menor extensión. Pero por ese motivo se llaman libros de profetas mayores. Ahora, hermanos, es importante mencionar de que nuestra sección actual de los profetas mayores no necesariamente era la misma forma de dividir las escrituras que nosotros vemos en el Antiguo Testamento hebreo. Si nosotros, por ejemplo, vemos la Septuaginta, que fue la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, ellos tenían una división tripartita de la Biblia. Y de hecho eso nosotros lo vemos en las palabras del mismo Señor. En Lucas capítulo 24, verso 44, el Señor dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, número 1, en la ley de Moisés, número 2, en los profetas, y número 3, en los salmos. Ahí tenemos la división tripartita que ocurre en el Tanaj hebreo, o el Antiguo Testamento hebreo. Y vemos esta división. Pentateuco, la ley de Moisés, que coincide con la sección de Pentateuco de nuestras Biblias en español, pero ellos tienen una división diferente. Hablan de los profetas y de los salmos, o más bien de los ketubim, o de los escritos. Y la sección que nosotros tenemos de los profetas mayores no está dividida en estas dos secciones. Isaías, Jeremías y Ezequiel se encuentran calificados dentro de los textos llamados profetas o los Nebim. Y Daniel y Lamentaciones se encuentran en los escritos o Ketubim. ¿Por qué razón se hace esta distinción? ¿Por qué razón se hace esa clasificación? Porque Daniel y Lamentaciones tienen un formato de escritura que es más apegado al estilo literario de los libros sapienciales y poéticos. Mientras que Isaías, Jeremías y Ezequiel, sin perjuicio de que pueden tener textos al interior de su contenido que sí califiquen como textos más sapienciales y poéticos, el grueso del contenido de estos libros es más bien narrativo, es más bien histórico. Por lo tanto, califican como dentro de los escritos relacionados a los profetas. Ahora, hermanos, recordemos que también estamos frente a una historia, una línea de tiempo que el Señor quiso monitorear y que estaba en su decreto. Y esa línea de tiempo nosotros podemos verla después del Pentateuco, después del libro de Deuteronomio, cuando comienza la conquista de la tierra prometida, cuando comienza esa entrada victoriosa a la tierra prometida por parte de Josué. Y por otro lado, vemos el fin del periodo intertestamentario, que es el periodo que ocurrió entre testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ese, los eruditos lo sitúan en el año 424 a.C. Entonces vemos 1000 años de historia hebrea que en cierta manera han sido retratados en manera completa por los libros históricos. Vemos también varias etapas: la conquista, los jueces, el periodo de la monarquía unida, el reino dividido, el exilio, el retorno. Y como les decía, hermanos, estos periodos han sido abordados por los libros históricos, básicamente. El periodo de la conquista aparece narrado en el libro de Josué,
el periodo de los jueces, en el libro que toma su mismo nombre, y en Ruth. El periodo de la monarquía unida y del reino dividido, nosotros lo vemos más derechamente en los libros de Samuel, de Reyes, de Crónicas. El exilio aparece narrado con el libro de Esther, mientras que el retorno es narrado en los libros de Esdras y Nehemías. Y cuando nosotros comparamos con todo el resto de los libros, nosotros podemos ver que los libros poéticos en su mayoría eh, están situados en el periodo de la monarquía unida, porque sabemos que gran parte de los salmos, de los proverbios y de Cantares y Eclesiastés fueron redactados por los reyes David y Salomón, mientras que toda la sección de los libros proféticos se concentra en el periodo del reino dividido, en el exilio y en el retorno. Y la sección de los profetas mayores, es decir, Isaías, Daniel, Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones, se encuentra más ligado a lo que es el reino dividido y al exilio. ¿Por qué razón ahí no pongo Lamentaciones? ¿Dónde está el profeta Lamentaciones? Usted puede decir. No, Lamentaciones es el nombre del libro que posiblemente escribió Jeremías, entonces está ahí representado con el nombre de Jeremías. Pero a lo que quiero, hermanos, llegar es que gran parte del ministerio profético posterior a la monarquía unida se concentró, digamos, en tratar una crisis política que estaba viviendo Israel en el periodo del reino dividido. Y si usted recuerda, hermanos, lamentablemente el periodo de los jueces y del reino dividido fueron los lapsos de tiempo mayores. Por ejemplo, usted lo puede ver acá en la línea de tiempo, el periodo de los jueces, que se caracterizó por un ciclo de pecado, arrepentimiento, tarda alrededor de unos 350 años. Mientras que el reino dividido, que es un tiempo de mucha debacle, crisis económica, indecencia, todo esto duró cerca de 400 años. Y es por esa razón que gran parte del ministerio profético está enfocado en este periodo, debido al pecado. ¿Qué ocurrió, digamos, en este periodo, hermanos, del reino dividido que para los profetas fue tan importante tratar? Eh, Tenemos que recordar, hermanos, que el rey Salomón cedió, digamos, a la solicitud de sus esposas. Estamos hablando de 1000 esposas, 1000 mujeres que estaban al servicio de Salomón. Y él accedió a su solicitud de presentar sacrificios, presentar pleitesía, adoración a otros dioses, a los dioses de los pueblos que representaban sus esposas y concubinas. Y esto llevó a la mayor crisis del pueblo de Israel. Llevó a que Israel como tal se dividiese en dos partes. Unas tribus al norte, que eran las tribus mayoritarias, que compusieron lo que se llamó Israel como tal, mantuvieron su nombre. Y al sur quedaron algunas tribus o porciones de tribus, pero básicamente la tribu de Judá. En el sur estaba la ciudad de Jerusalén, donde se había erigido el templo, donde Dios dijo que iba a visitar a su pueblo, mientras que en Israel al norte erigieron su propio templo y su capital la nombraron Samaria. Y por lo tanto aquí vemos una división política, hermanos. Vemos una división política importantísima que dividió a Israel en los que vivían al norte de los que vivían al sur, y es el origen, hermanos, también de la rivalidad entre samaritanos y, y judíos, los de Judá. Y cómo surge todo esto también, hermanos, recordemos que ocurre un alzamiento de Jeroboam, que era uno de los funcionarios del rey Salomón, contra su hijo Roboam. Roboam era hijo de Salomón. Y ambos, digamos, tienen una lucha política que lleva a una guerra civil que finalmente termina por dividir el reino. Pero si nosotros vemos la génesis de todo esto, hermanos, está en el pecado de Salomón y en el pecado de Israel, de su permanente caída en la idolatría. Hubieron, hermanos, sin duda en este tiempo algunos destellos de gracia en medio de este tiempo, que en cierta manera sirvieron para aplazar el juicio y la ira de Dios que después vendría con la invasión de los babilonios. Nos referimos a reyes justos que eran la excepción a un linaje corrompido.
por ejemplo, Josías, Ezequías. Pero lamentablemente, como dicen las Escrituras, a pesar que estos reyes efectuaban una serie de reformas para que Judá retomase la adoración verdadera conforme a la ley de Dios, el pueblo seguía corrompiéndose. Por ejemplo, segunda de Crónicas 27, verso 2, se nos dice que a pesar de los intentos de un rey por reformar las cosas, el pueblo seguía corrompiéndose. Y en medio de toda esta debacle, en medio de toda esta decadencia, crisis moral, política, aparecen los profetas como Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, Sofonías, Miqueas y otros, todos los otros profetas que conocemos. En medio de esta crisis temida, hermano. Figura y rol del profeta, hermano. Es necesario que entendamos un poco qué hacía un profeta, qué rol cumplía dentro de la sociedad hebrea. Primero, figura del profeta en la Biblia. El profeta, lo define la Biblia Herencia Reformada, es un representante de Dios para el pueblo. Es un representante de Dios para el pueblo. Recordemos que habían funciones marcadas en la historia de Israel, oficios marcados, y que caracterizarían finalmente al Mesías. Eran tres oficios: el oficio de sacerdote, el oficio de rey y el oficio de profeta. Los profetas eran los representantes de Dios para el pueblo, enviados de Dios para el pueblo. Los sacerdotes, por otro lado, eran los representantes de los hombres ante Dios, de los hombres ante Dios. El sumo sacerdote debía entregar una ofrenda de sangre derramada en el lugar santísimo una vez al año, representando al pueblo ante Dios. Pero el profeta es un enviado de Dios para hablar a los hombres. Es un representante del Señor para hablar al pueblo. Otro elemento que debemos considerar es que ellos podían venir de cualquier tribu, a diferencia de los sacerdotes. Los sacerdotes debían venir de la tribu de Leví, a diferencia de los reyes debían venir de la tribu de Judá. No había una orden expresa en las Escrituras que limitara que los profetas debían venir de una tribu de Israel en específico, sino que podían venir de diferentes orígenes. Y esto nos recalca, hermanos, que lo que importa en la enseñanza profética no es la pureza étnica de la cual viene el profeta, sino la pureza doctrinal, la pureza, la fidelidad que tiene ese profeta respecto del mensaje que está recibiendo por parte de Dios. Ahora, ¿qué podemos decir de un profeta en la Biblia? ¿Cómo se entiende un profeta? En un sentido amplio, hermanos, el profeta caracteriza a todos los justos que fueron perseguidos por la verdad en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si nosotros vamos a Lucas capítulo 11, versículos 49 al 51. Lucas 11, 49 al 51. Nosotros tenemos en esta sección al Señor mismo acusando a fariseos e intérpretes de la ley. Y dice en el versículo 49, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel, hasta la sangre de Zacarías. O sea, en un sentido amplio, Abel fue un profeta. Abel profetizó, Abel fue un profeta de la verdad. Y aquí el Señor, en un sentido amplio, habla de los profetas como todos los justos que han sido perseguidos por haber proclamado la verdad. De Enoc también se nos dice que fue un profeta. Entonces, hermanos, cuando hablamos de los profetas en el Antiguo Testamento, tengamos en cuenta también este concepto de personas que por proclamar la verdad fueron martirizados. ¿Cuáles son las dos palabras que también utiliza el Antiguo Testamento para referirse a los profetas? Utiliza la palabra roé o José,
que significa vidente, vidente. Y no tengamos miedo, hermanos, con ocupar esta palabra, porque si bien nosotros eh, tendemos a relacionar esta palabra con alguien que ocupa la magia negra, la brujería, la hechicería, en el Antiguo Testamento, el profeta Samuel era conocido como el vidente, como alguien que veía el futuro, alguien que recibía de parte del Señor lo que iba a ocurrir. Y también ocupa la palabra Nabí, que significa profeta. Y básicamente esta palabra significa uno que es llamado a hablar, uno que es encomendado a entregar un mensaje, uno que se llama dentro del pueblo a pronunciar respecto de un tema. ¿Cuál es el rol del profeta en la Biblia, hermanos? ¿Qué rol cumple en la sociedad que el Señor estableció en el Antiguo Testamento y cómo podemos entenderlos también en el Nuevo Testamento? El profeta declaraba la revelación de Dios. La única autoridad del profeta es la siguiente frase: así ha dicho Jehová el Señor. Esa es la autoridad del profeta. El Señor lo ha dicho. Ellos no dicen, recibí algo de mi parte, esto es lo que yo digo, esto lo digo de mi parte, no piensen de que estoy hablando de parte de Dios, no. Su autoridad es que el Señor ha dicho esto. Y ellos estaban completamente seguros que Dios lo había dicho. Ellos declaran esa revelación de Dios. Dios le daba directamente su palabra, en distintas formas. Recordemos cómo inicia el libro, la carta a los Hebreos, que dice, Dios Dios le habló a los padres, dice, mediante los profetas, de muchas maneras y en muchas formas, en muchas veces, dice. No solamente de una manera, sino que podía venir esa revelación en diversos formatos. También debemos considerar, hermanos, que en la monarquía unida, es decir, cuando hablamos de Saúl, de David y de Salomón, en esa monarquía unida, los profetas servían como consejeros reales. La función del profeta estaba al lado del rey y eran funcionarios que eran escuchados, a diferencia del periodo del reino dividido, porque salvo ciertos cuidados que tuvieron con Isaías, que finalmente fue aserrado por Manasés según se tiene entendido, los profetas fueron perseguidos en ese tiempo. Los profetas ya no eran escuchados, los profetas tenían que declarar su mensaje a pesar de toda una oleada de persecución contra ellos. Pero en la monarquía unida eran escuchados. De hecho, Saúl tenía a Samuel, él le consultaba las cosas que debía hacer. Y de hecho el pueblo de Israel fracasaba desde sus reyes hacia abajo porque desatendían el consejo de los profetas. David consultó a Natán y de hecho Natán le dijo que era un adúltero y David pudo haber ocupado toda su política, su armamento para simplemente decapitarlo, pero escuchó a su profeta. Pero en el tiempo del reino dividido eso no es así, hermanos. Los profetas eran perseguidos. Y en último lugar, hermanos, se conocía que eran fieles, es decir, que eran verdaderos profetas, porque predicaban juicio ante el pecado y sus profecías resultaban ciertas. Jeremías, cuando contiende contra Ananías, que era un falso profeta, Jeremías le dice algo así como, es muy extraño lo que tú estás diciendo, Ananías, porque tú estás profetizando prosperidad, estás profetizando que este pueblo que está en pecado en realidad va a tener paz, siendo de que todos los profetas antiguos predicaron juicio, guerra, pestilencia, y tú nos estás predicando paz. Y de hecho, lo que caracterizaba a los falsos profetas después en Ezequiel es que decían paz, paz, pero no había paz. No hay paz para el injusto, dicen los salmos. Entonces, ellos se caracterizaban en realidad, los verdaderos profetas, por predicar juicio. Ese era uno de sus pronunciamientos más frecuentes. Y esas profecías resultaban ciertas. Es decir, un profeta no solamente es medido porque predica contra el pecado, sino también porque lo que dice se cumple. Todo lo que ha vaticinado
efectivamente se cumple en la realidad. Presentación de los libros de los profetas mayores, hermanos. ¿Qué podemos decir así en un panorama general que componen estos libros? Primero, Isaías. Sería importante, hermanos, que usted vaya hojeando Isaías mientras vamos haciendo esta presentación del libro. Eh, que vayamos viendo, digamos, cuánto es más o menos, cuánta cantidad de páginas, de qué trata más o menos en sus títulos, eh, a qué corresponde, digamos, este libro. Isaías es atribuido al profeta Isaías, aunque probablemente los capítulos 40 al 66 sea otro compilador o sea otro el autor, porque precisamente habla de un periodo que posiblemente Isaías ya estaba muerto. Eh, pero por lo general es atribuido al profeta Isaías y tiene su nombre el libro. La fecha en la que data es entre el año 700 al 690 a.C. En la línea de tiempo de arriba podemos ver de que él entonces ejerció su ministerio en el periodo del reino dividido, en el periodo de la crisis política que tenía a reyes al norte y al sur. ¿Qué es lo que, si pudiéramos resumirlo en dos sencillas premisas, hermano, anuncia la ira de Dios sobre los pecados de Judá? Isaías se enfocó básicamente en Judá, sin embargo no se desentendió de los asuntos de Israel, de los asuntos del reino del norte. Y también anuncia la restauración de Israel luego de la invasión asiria. Hay que tomar en cuenta, hermanos, de que los profetas no solamente predicaban el juicio, sino también predicaban la misericordia de Dios. Incluso decían que si ese pueblo se arrepentía, ese juicio no iba a ser tan severo. Por ejemplo, tenemos a Jeremías diciendo que debían arrepentirse de sus pecados para que los babilonios tuvieran un poco más de clemencia con ellos. Eh, y hay una restauración después, hay un regreso. Ese pueblo que fue exiliado terminaría volviendo. Entonces, no solamente predicaron el juicio, sino también la restauración. Jeremías, el siguiente libro, el segundo de la sección, se le atribuye al profeta Jeremías. La fecha data entre el 626 y el 586. Y si usted ve la línea de tiempo arriba, el 586 es el año en el cual ocurre, digamos, la primera ola de los expatriados de Israel. Comienzan los primeros asaltos contra Israel. Es una de las fechas que precisamente se data de que Babilonia, a través de su rey Nabucodonosor, termina por invadir Jerusalén. ¿Qué es lo que podríamos resumir a Jeremías? Es una predicación contra Judá por su idolatría, llamados al arrepentimiento sin éxito hasta la invasión babilónica. Jeremías fue uno de los profetas que se queda en Judá luego de la invasión babilónica. Él se queda en Judá. Por lo tanto, él logra ver, digamos, toda la destrucción que ocurre en ese lugar. De hecho, eso es lo que es narrado en el texto de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones, que más bien viene del hebreo que significa ¿cómo? ¿Cómo pasó esto? Es una especie de sentir muy interno de ver lo que ha pasado y uno dice, ¿en qué momento nos convertimos en esto? ¿Qué pasó acá? Lamentaciones también es atribuido al profeta Jeremías. Lamentaciones es un texto corto, tiene pocos capítulos, pero se asume, digamos, que Jeremías lo redactó porque precisamente Jeremías se queda en Judá. Y él es testigo y expectante de toda esta invasión de Nabucodonosor sobre Jerusalén. Ve que el templo está destruido, ve que los cuerpos de los miembros del pueblo de Israel se encuentran en las calles sangrando aún de esta destrucción, de esta invasión. El tema principal es la narración de los vestigios de la invasión y destrucción de los babilonios contra Judá. Avanzamos, hermanos, a Ezequiel. Ezequiel es un libro que se atribuye al profeta Ezequiel, cuya fecha de
redacción posiblemente está entre los años 593 y 573 a.C., y en la línea de tiempo nosotros podemos situarlo en que es un profeta que sirve de puente, en cierta manera, entre el reino dividido y lo que ocurre en el exilio. Ezequiel es uno de los profetas que es capturado, es uno de los profetas que es llevado a Babilonia, en la segunda ola de asalto, y es donde más se van judíos a Babilonia. Y Ezequiel no solamente predica contra ese pecado que se cometía en Judá, sino también el pecado que siguen cometiendo los judíos en Babilonia. Es una predicación contra el desmoralizado remanente de Judá exiliado en Babilonia. Ellos seguían cometiendo ciertos pecados y Ezequiel también los denuncia. Y finalmente, hermanos, tenemos el libro de Daniel, que se atribuye al profeta Daniel, cuya fecha de escritura posiblemente fines del siglo VI, es decir, cerca de los años 500 a.C. Y el tema principal del libro de Daniel es que el Dios de Israel tiene en su dominio el destino de todas las naciones. Este es el tema principal, sin duda, porque no solamente Daniel se enfoca en el pueblo de Israel, sino también se enfoca en Babilonia. Y también tiene visiones que enfocan, digamos, a todas las naciones y cómo Cristo viene como un rey precisamente a destruir, digamos, todo el dominio de las naciones y tiene dominio sobre cada una de estas cosas. Por lo tanto, hermanos, tenemos una sección de la escritura que es muy nutrida respecto de lo que ocurrió en ese periodo, en la debacle política, la indecencia que había en el reino dividido, pero también una narración cruda de todo lo que ocurrió en el tiempo del exilio. Daniel fue uno de los profetas que fue llevado a Babilonia en la primera ola, cuando se llevaron a los nobles, a los príncipes. Y eso vamos a verlo también más adelante, de que el Señor nunca ha dejado sin profeta a su pueblo. Claves y retos de interpretación, hermanos. ¿Qué podemos considerar? Clave de interpretación. Tengamos cuidado, hermano, porque hay uso de metáforas y visiones en estos textos. Por lo tanto, hay que ser bien cuidadoso. Del estudiante de la palabra de Dios debe saber distinguir cuando el profeta estaba teniendo una visión, que por lo general esa visión es antecedida por una descripción de lo que estaba ocurriendo. Es decir, el Señor me llevó en visión a tal lugar. El Señor, la palabra del Señor vino sobre mí. El Señor me hizo soñar esto. Entonces, el profeta tiene, digamos, estas experiencias sobrenaturales en las que Dios, a través de distintos formatos, va indicando su voluntad. También vemos que en Apocalipsis se ocupa mucho formato de los profetas. De hecho, se utilizan, digamos, algunas menciones de Ezequiel y Daniel para precisamente hablar de la destrucción de la Gran Babilonia. Por lo tanto, ese uso de metáforas también es ocupado en la apocalíptica. También vemos, hermanos, que ellos podían representar ciertas cosas, ser parábolas vivientes. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 28, el profeta Jeremías está enyugado, está bajo un yugo de madera. Y de hecho, tiene ese propósito para representar que Judá estaba bajo ese yugo. También en Ezequiel capítulo 4, el profeta hace una especie de modelo de la ciudad que va a ser invadida para precisamente representar, con algo así como una maqueta, lo que iba a acontecer a Judá con la invasión babilonia. Entonces, ellos tenían estos propósitos también, que el Señor se los daba, no era de su propia cosecha, el Señor les daba precisamente hacer estas representaciones para que el pueblo entendiese de mejor manera. Y también, hermanos, es necesario mencionar que toda la teología de los profetas se ciñe, depende de lo que encontramos en el Pentateuco. Y básicamente, especialmente, en lo que encontramos en el libro de Deuteronomio. Porque los llamados que hacen los profetas al arrepentimiento y las amenazas que hacen respecto del juicio que se avecina por permanecer en la idolatría es precisamente el mismo lenguaje que utiliza Deuteronomio 28
para alertar sobre las maldiciones por la desobediencia. También las promesas que ellos hacen de restauración, si es que ellos se arrepienten en el lugar donde han sido exiliados, eso es precisamente una lectura de Deuteronomio capítulo 30. Eso quiere decir que, como dice acá en la lámina, y que esto no es mío, sino que lo saco de la Biblia Herencia Reformada, Deuteronomio es el credo de los profetas. Deuteronomio es finalmente el texto base que toman los profetas para predicar estas cosas. Y nos muestra de que Dios no ha cambiado. Es decir, que el Dios del Pentateuco es el Dios de los profetas. El Dios del Pentateuco es el Dios del pueblo de Israel y del pueblo de Judá. Por lo tanto, Dios no ha cambiado, Dios no ha dicho cosas novedosas, sino que siempre hay una doctrina a la cual se están ciñendo estos profetas. También existe un recuerdo del pacto y de la fidelidad de Dios con su pueblo. Los profetas aludían mucho al pacto que Dios hizo con Abraham, al pacto que Dios hizo con David. Ellos hacen memoria de esos pactos y con ello, digamos, hablan al pueblo de Israel. Por lo tanto, podemos decir también que la teología de los profetas es una teología pactual. También podemos decir que el Señor no deja a ningún sector de su pueblo sin profeta. Ya habíamos vaticinado antes, ¿no es cierto? Jeremías se queda con los que quedaron en Judá. Daniel se va con la primera ola de cautivos a Babilonia. Y Ezequiel se va con los de la segunda ola de cautivos a Babilonia. A cada uno de esos grupos, que eran del pueblo de Dios, el Señor les tenía su profeta, anunciándoles, predicándoles, llamándoles al arrepentimiento. El Señor no ha dejado sin palabra a su pueblo. Y esto es una lección, hermanos, hasta hoy. El Señor siempre dejará con su palabra a su pueblo. Y también, hermanos, que los profetas tenían una fe que era aprobada mediante la persecución. Hebreos capítulo 11, verso 38, cuando habla de los profetas, se refiere a personas que el mundo no era digno de ellos. Es decir, el mundo no era digno de contar con los profetas. El mundo no era digno de que los profetas pisaran esa tierra. Y no es porque los profetas sean perfectos o algo por el estilo, sino porque ellos eran emisarios de Dios y por lo tanto también sabemos de que creían finalmente en el Señor y confiaban en sus promesas. Cuando hablamos de los profetas hablamos de personas que fueron torturadas, asesinadas, que fueron perseguidos, que andaban deambulando en cuevas, en peñas, con tal de esconderse. Así que tomemos en cuenta también esto para hacernos una imagen de cómo debió haber sido la vida de estos profetas. ¿Qué cosas debemos considerar, hermanos, al respecto? De retos que puedan, en cierta manera, movernos un poco el piso al momento de analizar estos libros. Primero, cuando usted, por ejemplo, busca en Internet cuáles son los libros de los profetas mayores, usted quizás que le gusta Wikipedia, para tener una definición más rápida, va a encontrar con que Wikipedia establece, digamos, 6 libros en lugar de 5. Y entre ellos menciona el libro de Baruch. Los protestantes, los evangélicos, consideramos el libro de Baruch como deuterocanónico. Deuterocanónico. Eso quiere decir que lo consideramos apócrifo, lo consideramos fuera del canon. Mientras que la Biblia católica considera este libro, lo considera como parte de los libros de los profetas mayores. Nosotros lo hemos dejado fuera del canon y lo consideramos no inspirado. También, hermanos, hay que tomar en cuenta cuál es el correcto entendimiento del concepto de voz profética. No sé si usted en este último tiempo ha escuchado a muchas iglesias vociferar mucho esto, de la voz profética, de la tradición profética. Y por lo general lo hacen en referencia a establecer oposición frente a los poderosos. Es decir, nosotros somos como los profetas que nos paramos enfrente del presidente, de los banqueros, de las familias que controlan quizás la economía, y nosotros somos los profetas que le estamos diciendo que ellos son malos, que el juicio de Dios viene contra ellos, etc. El problema de esto, hermanos, es que es someter
la doctrina de los profetas a la dialéctica de clases. Y eso, hermanos, es un gran peligro. ¿Por qué razón? Porque si hubiese sido así, como ellos lo mencionan, los pobres en Judá se habrían salvado. Los pobres en Judá no habrían sido objeto del juicio de Dios. Solamente los ricos, solamente los gobernantes. Pero no fue así, sino que los profetas también hablaban contra el pecado de los pobres. También hablaban en contra del pecado de aquellos que eh, no tenían los recursos, que no eran gobernantes, que no eran parte de ninguna casta. Por lo tanto, hermanos, tengamos cuidado con este concepto. No hace alusión a una dialéctica de clase, a una lucha de clases. Recordemos, hermanos, que el que es considerado el último profeta, Juan el Bautista, de acuerdo a las palabras del mismo Cristo, él no solamente predicó contra la corrupción de, de Herodes, sino también por su adulterio. No solamente es contra temas relacionados a corrupción política, sino también temas relacionados con el todo pecado de todo tipo. Así que tengamos cuidado con estas nuevas olas, nuevos vientos de doctrina que mal utilizan estos conceptos. También hay que hacer correctas aplicaciones de alusiones al Mesías, hermanos, porque muchos textos podrían hacernos pensar de que el Señor se está refiriendo a nosotros, por ejemplo, cuando habla de su siervo, cuando realmente está haciendo alusión al Mesías. Entonces hay que tomar en consideración el contexto, hay que ver de quién el Señor está hablando en verdad, porque hay muchas personas que pueden hasta aludirse a Isaías 53 en base a sus penurias. Sin embargo, sabemos de que ese texto es mesiánico. Otra pregunta que nos subyace es si las promesas del nuevo pacto incluyen a los gentiles, porque en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33, cuando se habla del nuevo pacto, dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces la pregunta es, bueno, ¿ese nuevo pacto nos incluye a nosotros, a los gentiles, o solamente a los descendientes de los judíos? Y esto, digamos, tiene que ser muy bien estudiado, hermanos, porque cuando hablamos de la casa de Israel y la casa de Judá, hablamos también del Israel espiritual. Entonces tiene que ser muy bien entendido. Y otra pregunta, hermanos, que subyace a todo este texto es, ¿se puede pedir que Dios venga a su pueblo? Porque los profetas pedían esto. ¿Puedo pedir, Señor, haz con ellos lo que ellos me hicieron a mí? Esa es una gran pregunta, ¿no es cierto? Señor, ellos nos invadieron, nos destruyeron, asesinaron a nuestras mujeres, a nuestros hijos. Señor, que tu mano caiga sobre ellos, que caiga sobre los impíos. Es una pregunta que se tiene que responder y la vamos a responder, hermanos, a lo largo de los libros, de la revisión de los libros durante la serie. Los dejo con la duda, hermanos, para que no se desentiendan de la serie. Vamos al rol en la historia de la redención, hermanos, para ir finalizando. ¿Qué rol cumple en esta sección de libros en la historia de la redención? Anuncian a nuestro Señor Jesús. Anuncian claramente a nuestro Señor Jesús. Cuando los discípulos estaban caminando con el Señor en camino a Maús, el Señor les dice, era necesario que se cumpliesen todas las cosas escritas en el libro de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les enseñaban todas las escrituras lo que de él decía. Por lo tanto, los profetas anuncian a Cristo. También, hermanos, es necesario que tomen en cuenta lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12, pero específicamente en el versículo 11. En Primera de Pedro, capítulo 1, en esos versículos, se señala de que los profetas escudriñaron qué persona y a qué tiempo se referían las promesas del Espíritu Santo que estaba en ellos, del Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Es decir, que los profetas anticipadamente conocían a Cristo, creían en Cristo, lo anunciaban, ellos sabían que vendría un Mesías, aunque no lo conocían como lo hemos conocido nosotros, porque este Cristo ya vino, ellos hablaban de un Cristo que vendría. Por lo tanto, hermanos, tomemos en consideración de que estos libros están directamente relacionados con la venida de nuestro Señor. Y yo solamente por poner un ejemplo, cito, digamos, todas las características y los títulos que tiene el Mesías en Isaías. Dice, Señor, renuevo de Jehová, Emanuel,
consejero maravilloso, el poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, piedra angular, rey, pastor, siervo de Jehová, elegido, Cordero de Dios, Redentor, ungido. Todos estos títulos el profeta Isaías dedica a ese Mesías. En este sentido, hermanos, la sección de los libros proféticos nos anuncian a Cristo en todo su esplendor, en todos sus oficios, en todo lo que Él es. Y finalizamos, hermanos, con la siguiente frase de los comentarios de la Biblia Herencia Reformada, que dice lo siguiente: la profecía alienta la santidad. La venida de Cristo no llegará sin consecuencias. Nos conviene estar preparados para su aparición. Si los profetas del Antiguo Testamento enseñan algo sobre el uso de la profecía, es que la profecía es un motivo de arrepentimiento y de pureza, hermanos. Arrepentimiento y pureza. A medida que vayamos viendo estos libros, hermanos, tengamos en consideración esto, que el Señor, como llamó a ese pueblo a arrepentirse, también nos ha llamado. Dice la Escritura, Dios llama a todo hombre, manda a todo hombre a que se arrepienta de sus pecados y tenga fe en Cristo. Bien, hermanos, finalizamos esta clase. Doy gracias al Señor por este tiempo que nos permite continuar, hermanos, con este día del Señor. Y gracias, hermanos, también por su atención, por su asistencia virtual a esta serie. Y bueno, vamos a orar para dedicar todo esto al Señor y que el Señor clave en nuestro corazón cada una de estas cosas. Amado Señor, gracias te damos por tu Hijo Jesús, que fue anunciado por los profetas, Señor. Gracias te damos por que Él fue anunciado, Señor, como un Dios poderoso, como tu Hijo, como tu ungido, Señor, como el que llevaría nuestros pecados, como el que sería molido por causa de nuestros males. Te pido, Señor, que en esta hora, Señor, cada uno de los que nos está viendo, cada uno de los que nos está acompañando, ponga su fe, su confianza en tu Hijo Jesús, Señor. A esto apuntan todas tus escrituras, Señor, a ver a tu Hijo Jesús. Por eso, Señor, queremos encontrarte en tu palabra. Queremos, Señor, leerla, Señor, y encontrar a tu Hijo Jesús, verlo por la fe, Señor, muriendo por nuestros pecados, siendo resucitado al tercer día. Y ahora, Señor, a tu diestra, intercediendo con estas oraciones, Señor. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos. Ayuda a nuestros hermanos a cerrar este día, Señor, de una manera santa, sabiendo de que necesitamos siempre tener conversaciones familiares santas, Señor, que te agradan, Señor. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús, que es el único Señor y Salvador. Amén.